Ya está. Profe, mira mi pelo. No sé, ya arrancamos. Estamos grabando. Hagamos que somos serios. Vuelvo a lo mismo. Cuando Heidegger habla de libertad, no habla en términos políticos, habla en términos de la posibilidad del ser. Un ser humano puede ser consciente de su ser o puede vivir en el mundo de los entes, o sea, equipararse en el mismo plano ontológico que una cosa. ¿Se acuerdan de eso? Que en la clase pasada hablábamos de lo óntico y de lo ontológico. Lo óntico es el plano del ente. ¿Las cosas son equivalentes al hombre? No. Esa es una vida inauténtica. Si yo me pongo en el plano de la utilidad de la cosa y no soy autoconsciente de mi ser, si no conozco mi ser, soy igual a una cosa. Cuando tomo conciencia y vivo una vida auténtica, o sea, siendo consciente de este ser que tengo constitutivamente, que me pone por encima de los entes, tengo la libertad. Pero no es una libertad únicamente política, ¿sí? Es una libertad nociológica, o sea, de pensamiento. Es una libertad metafísica. No sé si respondí bien a tu pregunta, Nahuel. ¿Cómo, profe? Se me cortó. Un poquito. No, la última pregunta que me hizo. Sí, respondí a tu pregunta. Ah, sí. Yo había entendido eso con lo que leí en el capítulo había entendido que se relacionaba con el tema de la angustia, pero sí. Sí, ahora me quedó un poco más claro. Igual ya se lo mandé al trabajo. La angustia es el vivir en un mundo que nunca sabes qué va a ocurrir. O sea, vos sos superior al resto de los entes, pero vos tenés finitud. El ser es el único consciente de su finitud. ¿Recuerdan eso? Que nosotros hablábamos que para Heidegger el ser es un ser para la muerte. Entonces, el ser es el único que tiene conciencia de su muerte. Y al ser consciente de mi propia muerte, o sea, de mi temporalidad, voy a tomar decisiones acorde a esa responsabilidad. Y es eso lo que me genera angustia. Como bien dice Nahuel, la angustia también genera en mí una sensación de libertad. ¿Por qué? Porque si yo sé que me voy a morir, no voy a intentar llevar una vida en lo que él llama mediocre. Mediocre en términos de vivir en términos funcionales, utilitarios, como si fuese una cosa. Para el problema que para nosotros es tan difícil comprenderlo, es que ya nosotros vivimos inmersos en el mundo de los entes. Entonces, un paso intelectual muy grande para darse cuenta de qué manera estoy actuando como un ser y de qué manera estoy actuando como un ente. Cuando soy auténtico y cuando soy inauténtico. No sé si me explico. ¿Ustedes cuántas materias tienen en el profesorado en total? 12. 12. 12 materias. En las 12 materias le exigen que lleven un ritmo, que tengan una producción, que no se atrasen y que pasen el límite de la nota mínima. ¿No es así? Para promocionar tenés que tener un 7, para no tener un aplazo tenés que tener un 4, después tenés que pasar por otra instancia de acreditación que es el parcial, ¿sí? Entonces ahí yo soy útil como estudiante, voy pasando
cosas, pero de ninguna manera hablan de mí. Ustedes rinden en pedagogía, rinden en filosofía, rinden en, no sé, ¿en qué otras materias? En matemática, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en prácticas. Todas tienen que dar la cara y sacar una buena producción, ¿no? Entonces eso los pone en un lugar de ¿qué? ¿De seres o de entes? Si uno lo ve de afuera, pareciera que fueran entes, pero si su producción es creativa, o sea, original, propia, ahí tiene algo que decir sobre su ser. Entonces, la única escapatoria que tiene el hombre a mostrarse como un ser autónomo, ¿cuál va a ser? El arte. Es una de las formas más altas de exponerse como un ser. Un ser que tiene una finitud. Disculpen que sea tan radical, intento ser clara. Bueno, ahí fue lo de la libertad. Veamos otra consulta, ¿alguna otra pregunta? Yo me quedé en la 4. Bien. Y en la 5. La 4 dice, ¿qué significa ser en el mundo y ser con los otros? O estar con. Bueno, nosotros habíamos hablado que el ser es el ser humano. Y el ser humano tiene como hábitat el mundo. Entonces, el Dasein es mundano. Solo existe en este mundo. No existe en Marte, no existe en el cielo, no hay trascendencia. Entonces, el ser, el Dasein, de ahora en más, es mundano. Cuando se dice ser en el mundo, como una aclaración de que el ser solamente se da en este plano, ¿sí? En lo concreto. Poner los pies en el planeta Tierra. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Heidegger, para lograr esta sentencia, porque es una sentencia, hizo un recorte de todo lo que fue la filosofía occidental. Y culturalmente, desde los griegos, los cristianos, estamos acostumbrados a pensar al ser humano partido en dos. ¿Sí? Un plano está lo mundano, lo terrenal, lo que es el cuerpo, y después está su trascendencia, que es el alma. Después van a cambiar el alma por la verdad, y el cuerpo va a seguir siendo el mismo. Pero Heidegger dice que el ser no puede ser sin cuerpo y sin mente, y en el único plano en el que existe, que prácticamente se demuestra como un fenómeno que acontece, es acá. ¿Recuerdan toda la introducción de la fenomenología que yo les decía? Bueno, Sí, profe. es la cuestión del aquí y el ahora. Entonces, ese ser en el mundo quiere decir que el Dasein habita en el mundo, solo existe en el mundo. Ahora, cuando nosotros decimos vivimos en el mundo, hacíamos la aclaración de esta cuestión de del cuidado. Y ahí entrábamos. Nosotros como seres no vivimos solos, vivimos en comunidad. De ahí el ser con otros. Yo no puedo atravesar los límites del otro porque convivo con ese ser y ese ser también me ayuda a mí a crecer. Entonces se da ahí un plano ético. ¿Hasta dónde está mi límite? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En la conciencia de que el ser vive con los otros. Y es una cuestión súper sencilla. El ser humano precisa
sí o sí, de otro ser humano para poder sobrevivir. Si no hay otro, no sobrevivimos. Imagínense un bebé indefenso que viene al mundo, está arrojado al mundo, como dice él, en un aquí y en una ahora. Lo está habitando. Solo no sobrevive. Precisa de estar con otros. Bueno, más allá de esto, no me quiero perder. Quiero ver si lo habíamos tocado o no. Ah, me estaba olvidando de esto. Cuando hablamos del ser con los otros, aparecía una cuestión muy importante, que era la cuestión del lenguaje. ¿Recuerdan? Porque el lenguaje es capaz de nombrar todo lo que existe. Y es propio únicamente del ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, Heidegger lo único que nos está hablando en este preciso momento es del ser humano, de sus capacidades cognitivas, de dónde habita, de cómo se relaciona con los otros, por qué es un ente superior, porque nos posiciona en un plano superior al resto de los entes. No sé si escuchan, pero hay tráfico acá. Ahora, No sé, bueno, profe. ¿no se escuchó? No. Pero bueno, suertudos. Ahora, el ser, quiero que quede claro esto, y esto es chiquitito. Ser en el mundo quiere decir que el humano habita en el mundo. Y el ser con otros es que el humano precisa, humano, paréntesis, Dasein, precisa de la relación con los otros. Y para lograrlo utiliza el lenguaje. Crea el lenguaje. Ahora, en esta relación de ser en el mundo, en el cual él está arrojado, y el ser con los otros, en los cuales él se mide con los otros, es la ambivalencia de donde puede partir la autenticidad o la inautenticidad. Somos el mismo ser, ¿no? Cada uno en su propia individualidad. Si yo todo el tiempo me estoy midiendo con lo que hacen los demás, puede ser auténtico o inauténtico. Del sentido común nomás responde. Inauténtico. Bien. Entonces no logro las cosas por mí mismo, sino que lo hago por propia imitación. No De las otro. cuestiono, no las creo, no las no las hago, sino que repito. Hago lo que hacen los demás. Ahora, si hago lo contrario a lo que hacen los demás, tampoco es un ser auténtico. ¿Sí? Creo que es un equilibrio muy débil en donde se da la autenticidad. Si hago lo contrario, ya estoy hablando de la resistencia, del resentimiento. Si me voy al polo opuesto, estoy quitando el ser propio. Lo que me hace común a los demás. Listo. Por ahí ya está. Ahora, ¿qué es esta cuestión de estar arrojado al mundo? De ser un proyecto.
Les voy a leer algo, así que no me pierdo. Es algo que tomé yo. Dice, la cotidianidad media del Dasein lo define como el estar en el mundo caído y abierto, arrojado y proyectante, al que su ser en medio del mundo y el ser, estar con otros, le va el más propio poder ser mismo. Es un trabalengua. Ahora, pensémoslo un segundo. Si yo estoy arrojado y tengo un proyecto, ¿qué me permite que yo, como ser, proyecte? ¿Qué necesito yo para proyectar? Pensar. Por ahí es algo mucho más Vida. simple. Profe, debe tener en Dígame. cuenta su ser y cuidar de él. También, pero para proyectarme yo necesito tiempo. Tengo que pensarme en el pasado, en el presente y en el futuro. El proyecto es hacia adelante. Entonces el ser habita en el tiempo. El ser es tiempo. Por eso van a ver que la última pregunta es sobre la temporalidad. Se cae de maduro, chicos. Yo para proyectar algo, ¿cuándo lo voy a hacer? Yo proyecto A futuro. el futuro. Entonces necesito del tiempo. Ahora, yo estoy arrojado en el mundo, veo mis condiciones materiales, veo mi pasado, mi presente, proyecto mi futuro. De ahí es que el hombre puede verse como un ser superior al resto de los entes también. Y es parte constitutiva de él. El tiempo hace del hombre. ¿Quién mide el tiempo, aparte de los seres humanos? ¿El mundo? El mundo no. Nadie tiene conciencia de la totalidad de los entes. Nadie más que el hombre usa reloj. Porque el ser habita en la temporalidad. Por eso dice que el hombre es temporalidad, ¿no? Profe. Claro. No es tiempo, es temporalidad. De ahí su posibilidad de proyectar y de ser. Porque ¿cuánto dura la instancia del Dasein? Desde que nace hasta que muere. No hay trascendencia a un lugar metafísico, no hay cielo. ¿Entiendes? Pero habita en el mundo y es temporalidad. Desde que nace hasta que se muere. Y después de eso no tenemos otra cosa que no sea una cuestión de fe. No tenemos criterios de verdad. No podemos decir esto es verdad. No podemos demostrar. No podemos desocultar el cielo. Imposible para nosotros. Entonces no lo podemos considerar verdad. Esto es lo que dice Heidegger, no yo. No me crucifiquen a mí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Salimos y volvemos a entrar. Dale, profe. Bueno.